ti, Señor. Esa hambre, Señor, que debilita, esa hambre que desespera. Tenemos hambre de ti, Señor. Amén, así como decía la canción que ponía la hermana. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, Señor, oh, hambre de ti, Señor. Amén, Señor, hambre de ti, Señor. Queremos que en esta hora venga, Señor, y sacies esa hambre, Señor. Te adoramos, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como somos, tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Oh, dile, acéptame. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Oh, sí, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Y acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume,
acéptame, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable, un olor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Oh, grato perfume, queremos ser, oh Señor. Y grato perfume, yo quiero ser, Señor. Oh, así tal como somos, Señor, queremos estar delante de ti, Señor. Oh, Señor, queremos ser a tu perfume delante de ti, Señor. Oh, haznos dignos para entrar en tu presencia. Oh, Señor, lávanos en esta hora, límpianos de nuestro pecado y haznos dignos para entrar a tu presencia, Señor. Oh, Señor, queremos ser ese grato perfume delante de ti, ese grato perfume. Oh, sí, Señor. Ven, Señor, porque tú nos aceptaste así tal cual como éramos, Señor, nos acogiste. No te importó nada, Señor, sino que nos miraste con ojos de amor, Señor, y nos llevaste a tu presencia, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu gracia inmerecida, Señor. Gracias te damos, Señor, porque por más que anduvimos en el mundo, no hubo nada que pudo saciarnos, Señor. Solamente tu presencia, solamente tu persona, Señor. Solamente tú llenas todo vacío, Señor, en nuestro ser, Señor. Tú lo eres todo, Señor. Tú lo eres todo, Señor. No hay otra cosa mejor que tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Oh, oh, no hay nadie como tú, Señor. Oh, ven, ¿cuántos saben que no hay otro como Dios? ¿Cuántos saben que no hay nada? No hay nada mejor que Dios, no hay nada que nos pueda saciar, solamente su presencia. Es el que llena nuestras vidas con su paz, con su amor. Amén, Señor. Oh, Señor, no hay nada que te pueda reemplazar en este mundo, Señor, porque tú lo llenas todo. Oh, tú lo llenas todo, Señor. Amén, Señor. ¿Cuántos saben que no hay nada, amén, hermanos, no hay nada en el mundo que pueda tomar el papel de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos son conscientes de eso? Amén. Vamos a adorar el nombre del Señor. Al mundo busqué y no pudo
pudo llenarme. Dígale, ningún tesoro que pueda ganar me saciará. No hay nada como tú, Señor. No hay nadie como tú. Al mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú y me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Y no hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. No hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. Vengo ante ti sin miedo y sin reservas. Por cada fracaso has visto, Señor, y aun tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. Amén. Y no hay nada que me pueda alejar de tu gracia y amor. Y no hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. Oh, así es, no hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. Oh, sí, Señor, no hay nada mejor que tú, Señor. Amén. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es un Dios de vida? Amén. Un Dios de vida. El mismo Dios que resucitó esos huesos secos. El mismo Dios que le dijo a Lázaro, Lázaro, sal. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es un Dios de vida? Y a pesar de nosotros, Él sigue siendo Dios, amén. Y yo te quiero decir en esta hora que no importa si has dejado de un lado al Espíritu Santo, si has dejado de un lado las cosas que Dios ha tenido para ti, porque si tú estás dispuesto y si tú pones eso en las manos de Dios, Dios dará vida y Dios hará florecer aquello que se ha marchitado, amén. Dios pone aceite nuevo en cada una
de nuestras vasijas, porque Él es Dios de cosa nueva, Él es Dios de vida, Él es un Dios perdonador, que si nosotros tenemos nuestro que no se oiga. Dispuesto, si nosotros tenemos nuestro corazón dispuesto, le decimos: Dios mío, haz algo nuevo en nosotros en esta hora, haz cosa nueva, Señor, porque tú cambias lamento en danza, Señor. Amén. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Amén, Señor. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitan los huesos, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitan los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, porque no hay nada mejor que mi Dios, no hay nada, no hay nadie, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, oh. Amén. Vamos a decirle de nuevo: Dios mío, tú cambiaste nuestro lamento en danza, Señor. Tú traes vida donde no lo había, Señor. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Amén, Señor, te adoramos. Exaltamos a nuestro Dios, bendecimos a la alabanza. Él es el que cambia el lamento en baile, mis hermanos. Y en esta mañana les bendigo sus hogares, bendigo sus familias, bendigo los pastores Luis Burgos y Cristina Benavides. El Señor les bendiga, el Señor les prospere, el Señor les guarde. Igualmente bendigo a todos mis hermanos que en esta hora están conectados, los diferentes ministerios, las diferentes naciones aquí presentes.
Les bendigo, que sea el Señor dándoles cada día esa fe, esa fortaleza, esa confianza para seguir avanzando en el propósito que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Les bendigo, mis hermanos, en esta mañana con toda bendición del cielo. Vamos a comenzar la palabra que el Señor nos ha guiado para este día, para esta hora. Lleva como título El diseño de Dios. Vamos a estar leyendo, me acompañas en Génesis capítulo 1, versículos 27 al 28. Del Señor. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Ese fue el diseño original que Dios hizo cuando creó a Adán y Eva. Fructificaos y multiplicaos, y el Señor. Definitivamente en la creación, cuando Dios crea a Adán y Eva, crea a su propia imagen, ¿sí? A su propia semejanza, para que tuvieran una relación personal, una relación que fuera para toda la eternidad. Los crea tripartitos, como seres tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. Entonces, cuando el Señor nos crea con este diseño, con el propósito de que nosotros pudiéramos amarle, nos crea con el propósito de que nosotros pudiéramos adorarles y servirle con fe, con fidelidad y con gratitud. Ese es el deseo del corazón de Dios. Pero mis amados, como conocemos, este diseño fue distorsionado. Sí, este diseño fue distorsionado y entró el pecado. Sí, pero el amor de Dios es tan grande. Escucha bien. Sí se oye, pastora. Sí, bueno, ok, puedo continuar. Bueno, el amor de Dios es tan grande, mis hermanos, que aún después de Adán pecar, ¿sí? Él envía a su Hijo a salvar, a restaurar lo que se había perdido. Entonces, en este orden de ideas, Dios nos ama tanto, mis hermanos, y su amor es tan grande que Dios siempre pensó en una provisión de parte de Él para mantenernos cerca a pesar de nuestra humanidad, a pesar de nuestro pecado. Dios siempre quiso vivir en intimidad con el hombre, y es el deseo de Dios que el hombre, como su creación, como su hijo, de que nosotros nos mantengamos en esa intimidad. Nosotros estamos llamados a servirle con fidelidad y con integridad, debido a ese amor tan grande y tan profundo que el Señor nos ha dado, al entregar su Hijo como provisión para salvarnos, para rescatarnos de la muerte y darnos vida y vida en abundante. Ahora, mis amados hermanos, el diseño de Dios definitivamente, como les decía, ese diseño está fracturado, ese diseño se ha dañado. Al correr del tiempo, en medio de ese diseño para el cual nosotros fuimos creados, ese diseño ha sido fracturado tras su propio camino, tras su propio vientre. Pero Dios desea ese orden, que ese diseño se restablezca cada día. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de su iglesia, a través de todos nosotros que hacemos parte de la iglesia de Cristo. Dios quiere restaurarnos, y para Dios restaurar, Dios necesita colaboradores como tú y como yo, que trabajen efectivamente para el reino de los cielos. Y para eso es necesario restablecer ese diseño, y Dios quiere que nosotros recordemos en esta mañana unos principios, ¿sí? Unos principios que Él nos ha enseñado a través de la palabra
a través de la palabra unos principios especiales para nosotros restablecer ese diseño, para nosotros no desviarnos del diseño para el cual para el cual fuimos nosotros creados. Entonces, hay unos principios que el Señor nos quiere recordar en esta mañana. ¿Por qué? Porque nosotros, mis hermanos, hacemos parte de un pueblo, de un remanente, sí, que Dios tiene ahí guardado, y que cuando Dios levante ese remanente, que somos nosotros, los que estamos buscando su presencia, los que queremos servirle en integridad, cuando Dios tome estos pequeños remanentes de las diferentes naciones, de los diferentes lugares, Dios quiere que estos remanentes recuerden que hay esos principios y que nosotros no podemos errar en estos principios fundamentales. Dios quiere que el día que Dios te levante a ti, levante a tu casa o levante a tu ministerio, Dios quiere que tengas en cuenta estos principios para no fallar y establecer el reino de Dios de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a los principios y valores del reino, mis hermanos. Entonces, vamos al primer principio, es el principio de la intimidad. A Juan capítulo 10, versículo 30. Y dice la palabra del Señor, dice, yo y el Padre uno somos. Este principio de intimidad es fundamental en todo siervo de Dios. Todos los que estamos llamados a servirle al Señor debemos mantener activo el principio de intimidad. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros bajemos su diseño. Dios quiere que nosotros traigamos lo del cielo a la tierra, no que tomemos de los diseños de Egipto, de los diseños de Babilonia. Dios no quiere eso. Hay unos diseños especiales para la iglesia y Dios quiere que nosotros bajemos ese diseño a través de la intimidad. Dios ya está cansado, mis hermanos, de esos diseños que vienen solo de conocimiento humano. Dios está cansado de estos diseños del hombre, donde el hombre piensa en cómo se ve esto, cómo me sirve, cómo me funciona, todo con una mentalidad, no con una mentalidad espiritual ni de acuerdo al diseño del Señor. Dios quiere que nosotros mantengamos esa intimidad. ¿Por qué? Porque la intimidad es lo que nos mantiene vivos espiritualmente y nos mantiene idóneos para ser siervos de Dios, es la intimidad. Dios no quiere, mis hermanos, que el día que nos saque a los diferentes ministerios o la diferente labor que tú vas a hacer como predicador, como ministro de Dios, cual sea tu función, Dios no quiere que nosotros nos convirtamos en profesionales de púlpito, porque hay mucho profesional de púlpito en este tiempo. Hay gente que hace las cosas de manera profesional. Entonces, Dios no quiere eso. Cuando Dios levante a su remanente, Dios quiere levantar un remanente que ha bajado el diseño, porque ese remanente ha estado en intimidad con el Señor y ha sido guiado por el Espíritu Santo de Dios. Otro principio, ¿sí? Otro principio que Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta es que nuestras motivaciones deben estar correctas. Nosotros, en el momento en que Dios levante los diferentes ministerios, tu labor en el reino de los cielos, nosotros como siervos de Dios debemos tener unas motivaciones correctas. Y vamos, hermanos, a capítulo 1, versículos 22 y 23. Y dice la palabra del Señor: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Hermanos, nosotros, mis hermanos, debemos tener una correcta motivación. Nosotros debemos servirle en integridad al Señor. Todos los que servimos a Dios debemos estar revisándonos constantemente. ¿Por qué? Porque es necesario, mis hermanos. Como seres humanos muchas veces cometemos errores y este es un error que nosotros no debemos tener, mis hermanos. En el transcurrir de nuestra vida como siervos de Dios debemos tener una motivación correcta al momento de servirle al Señor. Debemos, como les dije, estar teniendo una revisión de nuestras vidas, de por qué yo estoy haciendo esto, de por qué estoy sirviendo, cuál es mi motivación para hacerlo, ¿sí?
Porque mis hermanos, Dios quiere que le sirvamos con amor, Dios quiere que le sirvamos en integridad, Dios quiere ministros y siervos que sirvan verdaderamente. Dios no quiere de lo mismo, Dios no quiere ministros que se sienten y que les sirvan, porque mis hermanos, el que sirve a Dios verdaderamente, su mayor bendición es el de poder servir a otros, no busca ser servido. Un verdadero siervo de Dios no busca ser servido, sino que se levanta y sirve. Un verdadero siervo de Dios no se sienta a que los hermanos le sirvan, sino que hermanos sirven. ¿Sí? Los siervos verdaderamente de Dios sirven en todo tiempo, no están buscando que les sirvan. Con esto no les quiero decir que hay una honra y al que Dios ha honrado nosotros le debemos honra. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta, mis hermanos, que cada día en lo que hacemos nosotros tengamos motivaciones correctas. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos lo otro? ¿Por qué lo hacemos, mis hermanos? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación en llamar? ¿Cuál es la motivación en ir? ¿Cuál es la motivación en esto, en lo otro? No podemos tener motivaciones incorrectas a la hora del servicio al Señor. Debemos tener unas motivaciones claras, unas motivaciones que sean íntegras delante del Señor. Y eso Dios quiere que nosotros lo recordemos porque, vuelvo y le repito, vamos a salir de esta. Dios nos va a levantar a muchas personas, Dios los va a tomar, los va a llevar a diferentes lugares, mis hermanos, y nosotros debemos tener presente este fundamento que Dios nos enseña a través de su palabra. Que el Señor nos ha dado a través de su palabra y que es muy importante, mis hermanos, y es conocer la verdad. Ahora, ¿cómo conocemos la verdad? ¿Qué es la verdad? Mis hermanos, la verdad, mis hermanos, es la palabra de Dios. La verdad no es lo que yo piense, la verdad no es lo que yo crea, la verdad no es lo que yo considere, la verdad es la palabra de Dios. Y nosotros como siervos de Dios, como ministros de Dios, estamos llamados a hablar con la verdad, a servir con la verdad, porque si nosotros no andamos en la verdad, no hablamos la verdad, nosotros no podemos ser siervos de Dios. ¿Sí? Debemos andar en la verdad, debemos caminar en la verdad. Debemos caminar ignorando la palabra del Señor, porque si nosotros caminamos ignorando la palabra del Señor, mis hermanos, nosotros caminaríamos en esclavitud y Dios no quiere que caminemos en esclavitud. Cuando tú no conoces la palabra de Dios, caminas en esclavitud y Dios no nos ha llamado a eso, Dios nos ha llamado a libertad, porque el que conoce al Hijo es verdaderamente libre, el que ha conocido la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es verdaderamente libre, porque el que el Hijo libertare sería verdaderamente libre, mis hermanos. Y la palabra del Señor es la verdad y nosotros debemos conocer esa verdad. ¿Cómo conocemos la verdad? ¿Sí? ¿Cómo conocemos la verdad? Nosotros no podemos conocer la verdad si nosotros no buscamos la palabra del Señor. Nosotros no conocemos la verdad si nosotros constantemente no estamos estudiando la palabra del Señor. Nosotros no podemos conocer la verdad si no llevamos una vida continua pegados a la palabra del Señor, porque esta es la verdad, no es lo que yo piense, no es lo que escuche del otro, no es la información que yo escuche, es lo que dice el Señor. Esa es la verdad y en esa verdad yo debo caminar y esa es la verdad que yo debo hablar como siervo de Dios. Del Señor, mis hermanos, en Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti en mí por haber olvidado la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Es importante, mis hermanos, que nosotros permanezcamos en esa verdad, que conozcamos esa verdad. Nosotros no podemos olvidarnos de esa verdad. En esa es que nosotros debemos caminar. Y cuando nosotros caminamos en la verdad, no solamente estás afectando tu vida, tu ministerio, estás afectando tus hijos, estás afectando tus generaciones, estás sembrando para tus generaciones, porque estás haciendo una siembra espiritual. Y esa siembra debe ser en el conocimiento de la verdad.
No podemos vivir en ignorancia. La ignorancia es cautividad, la ignorancia es esclavitud, mis hermanos. Y la ignorancia nos lleva a ser parte del sistema religioso, de la religiosidad. Nosotros no, como pueblo de Dios, como gente llamada por Dios, por su infinita misericordia, porque no lo merecemos, pero por su infinita misericordia hemos sido llamados y no podemos hacer parte del sistema, no podemos ser eslabón del sistema de la religiosidad. No, mis hermanos, no podemos movernos en eso. Hay unos diseños celestiales que Dios ha establecido y esos diseños celestiales se bajan en intimidad, se bajan conociendo la verdad. Cuando tú conoces la verdad, tú puedes hablar la verdad, tú puedes proclamar la verdad, pero si tú no conoces la verdad, tú no puedes proclamar las verdades del Señor. Entonces, cuando tú conoces la verdad, esos derechos que tú tienes también como hijo, tú no usas esos derechos que tú tienes como hijo cuando tú no conoces la palabra del Señor. Viene una situación, un problema, no sabemos ni con qué versículo vamos a enfrentar este problema. ¿Qué es lo que Dios nos dice cuando yo me enfrento a determinada situación? Si no conocemos la verdad, no podremos hacerlo. Entonces Dios nos llama a recordar que permanezcamos en esa verdad que es la palabra del Señor, ¿sí? Esa verdad revelada a través del Espíritu Santo, porque nosotros pedimos al Espíritu Santo que nos revele la palabra, que nos guíe, que nos ilumine, porque el Espíritu Santo nos lleva a eso, mis hermanos. Pero cuando decimos que el Espíritu Santo y hablamos del Espíritu Santo, todo lo que el Espíritu Santo nos va a guiar, a todo lo que el Espíritu Santo nos va a llevar es con base a lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo no nos va a guiar a otra cosa, sino a las verdades del Padre. Él no nos va a guiar a situaciones o a cosas diferentes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una sola y es la verdad. Y en esa verdad es que el Espíritu Santo de Dios nos guía. A esa verdad es que el Espíritu de Dios nos guía, a la verdad de la palabra de Dios. Amén. Eso es otro de los principios. Y hay otro principio que quiero tratar en esta mañana, mis amados hermanos, y es que nosotros, amados por Dios, cuando Dios nos ha llamado a cumplir un propósito, ¿sí? Nosotros debemos depender del Señor. En nosotros, como siervos de Dios, no puede haber espíritu de autosuficiencia. No somos autosuficientes. Piense, no es lo que yo crea, no es como mejor me parezca, no es a mi manera, es a la manera de Dios. A la manera de Dios es que se hacen todas las cosas, mis hermanos. Entonces, nosotros, como siervos de Dios, como llamados por Dios, no podemos ser autosuficientes. Debemos preguntarle a Dios cuál es su voluntad en todo tiempo de nuestra vida. Vivir en esa completa oración. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Espíritu Santo de Dios, guíame a la voluntad del Padre, ¿sí? Porque todo está relacionado con Dios y todo tiene que estar relacionado con la voluntad de Dios, de llevar nuestras vidas conforme al orden de Dios, porque hay un orden de Dios para todas las cosas, mis amados hermanos. De Dios para todas las cosas. Si nosotros no permanecemos en los diseños de Dios, estamos fuera de la voluntad de Dios, fuera de los principios de Dios. Y Dios no quiere eso para nosotros, sus hijos. Dios quiere que cada día nosotros seamos restaurados, que cada día caminemos en pos de su voluntad y de su propósito santo. El deseo de Dios es que tú y yo avancemos a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier adversidad. Entonces, mis hermanos, nosotros, en este orden de ideas, nosotros no podemos ser suficientes al servirle a Dios. No podemos establecer nuestros diseños. Nosotros no podemos servirle a Dios sin tiempo para Dios, mis hermanos. Y vuelvo y te repito, no podemos servirle a Dios sin tiempo para Dios. Mis hermanos, hay una generación y nosotros vemos se levantan gente que entra en un activismo, servirle a Dios, pero no tienen tiempo para Dios, ¿sí? Entonces, si nosotros no tomamos tiempo para Dios, si nosotros no dedicamos tiempo al Señor, si nosotros no entramos en intimidad con el Señor,
¿Cómo vamos a servirle al Señor? ¿Cómo vamos a bajar los diseños? ¿Cómo vamos a actuar bajo el orden del Señor? No podemos actuar bajo el orden del Señor. Nosotros no podemos ser autosuficientes, porque cuando dejamos de un lado ese tiempo del Señor, ese tiempo de intimidad, nosotros entramos en autosuficiencia. ¿Por qué? Porque ya estoy armando mi propio plan, mis propios argumentos, lo que yo pienso, lo que yo creo, y eso no es lo que necesita el pueblo de Dios, eso no es lo que necesita el mundo para ser restaurado, eso no es lo que necesitan oír las almas que van a ser rescatadas en los próximos días, en los próximos tiempos. Las almas que van a ser rescatadas necesitan oír la palabra de Dios, necesitan oír exactamente lo que Dios quiere decir a través de tu vida, a través de tu ministerio y a través de mi vida. Y eso lo vamos a hacer pegados a Dios. Eso no lo vamos a hacer con autosuficiencia, mis hermanos. Entonces, en medio de toda circunstancia, nosotros no podemos perder la intimidad. Nosotros no podemos estar buscando el activismo por aquí, por allá y esto que lo otro. No, porque Dios no nos ha llamado a activismo. Dios nos ha llamado a tener una intimidad. Como en el principio, Dios nos llamó a estar con Él, a intimar con Él, a servirle, a tener una comunión, a ser íntegros delante de Él. Entonces no podemos andar como una rueda suelta con autosuficiencia, no, porque a eso no hemos sido llamados. Hemos sido llamados a permanecer en Dios, hemos sido llamados a estar con Él y hemos sido diseñados para adorarle, para amarle y para servirle y a depender, mis hermanos, totalmente de Él. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15, versículo 5, leemos: dice la palabra del Señor: yo soy la vid y ustedes las ramas, y el que permanece en mí dará mucho fruto. Separados de mí, nada pueden ustedes hacer. Hermanos, definitivamente. Mira, aquí está la versión de Reina Valera. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, dice en Reina Valera. En mí y yo en él, este lleva fruto, mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Queremos llevar fruto. Si queremos llevar esos verdaderos frutos, unos frutos que sean genuinos, no los frutos que tiene el arbolito de Navidad. Genuinos, mis hermanos, hay que permanecer en el Señor. Tener autosuficiencia. Es solo con el Señor es que nosotros podemos dar fruto, y fruto en abundancia, un fruto comestible, un fruto verdadero si permanecemos en el Señor. Ese es el anhelo de Dios, que nosotros permanezcamos ahí, porque sin Él definitivamente nada podemos hacer sin el Señor. Sin el Señor nada y absolutamente nada, mis hermanos, nada. Necesitamos cada día permanecer más en el Señor. Necesitamos estar más unidos al Señor. Y en medio de este mundo malo y perverso, nosotros tenemos que estar cada día más en comunión con el Señor, porque nosotros necesitamos conocer la verdad, lo que Dios quiere hacer, cuándo lo quiere hacer, ¿sí? Y hacer todo conforme al tiempo de Dios y a la voluntad de Dios. Muchas veces, mis amados hermanos, oramos y a veces no vemos respuesta. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos buscado conocer la voluntad de Dios. Cuando nosotros queremos permanecer en Dios, cuando nosotros no queremos ser autosuficientes, nosotros vamos a orar al Señor y le vamos a decir: Señor, ¿cuál es tu voluntad? En oración, dime cuál es tu voluntad. Te revela tu voluntad. Entonces, cuando tú conoces la voluntad, ahí sí tú vas a hablar de la voluntad, a proclamar la voluntad de Dios, ¿sí? Y a rendirte en esa voluntad de Dios que es agradable, que es perfecta, ¿sí? Porque conocemos ya la voluntad de Dios. A veces oramos, pero oramos equivocadamente porque no conocemos la voluntad de Dios. A veces no tenemos respuestas como queremos porque no oramos conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que oremos nosotros debemos orar conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Nosotros no podemos ir en oración con nuestros argumentos, con nuestros pensamientos. Nosotros no podemos decirle: Señor, mira que esta situación y yo hice así, Señor, pero tú sabes, Señor, que eso fue injusto, Señor, tú sabes que me trataron así, Señor, que esto, que lo otro. Nosotros no podemos ir así en oración. Nosotros debemos ir en oración
voluntad de Dios, porque cuando nosotros buscamos y clamamos la voluntad de Dios, Dios va a obrar. Nosotros no podemos llegar a un tiempo de oración presentando nuestros argumentos, presentando lo que nosotros consideramos lo que Dios debe hacer. No podemos llegar a Dios diciéndole, Señor, es que esto, que lo otro. No, Dios es un Dios justo. Dios sabe cómo actuar. Dios es sabiduría. Dios es la verdad. Y Dios conoce el ayer, el hoy y el mañana. Entonces debemos pedir a Dios que se haga su voluntad, su santa voluntad, y no ir con nuestros pensamientos y argumentos, como dije anteriormente, sino pidiendo a Dios la voluntad de Él. Amén. Y otro principio que Dios quiere que tengamos en cuenta es nosotros como siervos de Dios, mis hermanos, y vamos a la cita bíblica 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Gracias, mi hermanita. Nosotros como siervos de Dios, mis hermanos, no podemos compararnos. No somos compararnos. Cuando Dios nos llama para un propósito, para un ministerio, para una labor, nosotros debemos estarnos comparando. No podemos compararnos, mis hermanos. Ya. No podemos compararnos en ningún momento. Cuando nosotros servimos a Dios, no podemos tomar como punto de referencia con otra persona. Y esto es importante, mis amados hermanos, porque muchos de aquí, mis amados hermanos, tienen ministerio, tienen una labor, tienen una asignación. Para el mundo, para la parte natural, tú eres exitoso cuando tienes multitudes, cuando tú te ves muy bien o cuando estás económicamente bien. Eso no implica éxito, mis amados hermanos. Para los que les servimos a Dios, el éxito es sinónimo de voluntad de Dios. Nosotros somos exitosos cuando hacemos la voluntad de Dios. Cuando eso, ahí somos exitosos. Mi hermanita me apoya con la cita bíblica 2:15 del Señor. Procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. La palabra de verdad. Así Dios nos quiere, mis hermanos, como obreros, como diligentes, como gente aprobada por Dios. Y para nosotros estar aprobados por Dios, ¿sí? Andar en la verdad, mantenernos en intimidad, establecer los diseños que Él plasmó y no estarnos comparando con nadie, ¿sí? No podemos nosotros compararnos con absolutamente ninguna persona. Si tú tienes ministerio, tú no puedes estar comparando tu ministerio con el amigo, con el que sale por la televisión. No, no podemos estar en eso. ¿Por qué? Porque Dios tiene un diseño para cada uno. Dios tiene un diseño para cada ministerio, ¿sí? Dios tiene algo establecido y diferente para tu ministerio y para tu vida. Lo peor que nosotros podemos hacer como siervos de Dios es compararnos con otro ministerio, con otra persona. Cada uno de nosotros, mis amados hermanos, tiene una asignación de parte de Dios. Nosotros, vuelvo y le repito, nosotros somos exitosos cuando andamos en la voluntad de Dios y cuando cumplimos esa parte a la cual Dios nos ha asignado, el propósito que Dios nos ha asignado. Ahí somos exitosos cuando nosotros desarrollamos esa labor, ¿sí? Cuando nosotros estamos viendo a otros ministerios, como estamos viendo que esta estrategia le funciona, que esa estrategia le salió bien, entonces muchas veces se fijan en las estrategias o en los modelos, en las formas que se usan, pueblos de Dios, como gente, como remanente que Dios va a levantar, vamos a estar pegados a esto. Los diseños que Dios tiene para ti son diferentes. Esto no es un asunto de fórmulas. Fórmulas que si a un ministerio le resultó esto, entonces yo voy a probar con esto. No, no, así no funciona con el Señor. Cada uno tiene una labor, cada uno tiene asignación, cada uno tiene un modelo, cada uno tiene un diseño de parte de Dios, el cual nosotros debemos descubrir en oración, en ayuno
en intercesión, clamándole a Dios que nos muestre el diseño para nosotros caminar en ese diseño. Asunto de fórmula, es un asunto de conocer la verdad de Dios, conocer el diseño que Dios tiene para nosotros, y de orar todo el tiempo, de clamar, de pedirle las estrategias al Señor para alcanzar nuestro propósito, para nosotros permanecer en Él y hacer la voluntad de Él. Mis amados hermanos, no es de multitudes. La multitud no significa, si tú tienes un ministerio pequeño, no te sientas mal. O allí donde tú estás, Dios te entregó 2, 3, 5, 10, 20, una oveja. Y ese es el ministerio que Dios te dio, de estar cuidando 1, 2, 5 o 10 ovejitas o 100 ovejitas. Mis amados hermanos que están aquí, que tienen diferentes ministerios, mis hermanos, la labor es cuidar esas 2, esa 1, esas 5 o esas 10 ovejas. No somos exitosos por multitudes. En el reino de los cielos y conociendo la verdad de Dios, no se establece el éxito conociendo que hay multitudes, no. Normalmente escucha, usted es pastor, sí, yo soy pastor, ¿y cuántas ovejas tienes? No. Estos son los que no conocen los diseños de Dios, son los que hacen ese tipo de preguntas. ¿Cuántos? No, tengo 2 ovejas. Ya no eres tan importante entonces. No. Toda oveja es importante. Todo siervo de Dios es importante. A Dios somos importantes. Todos tenemos algo que aportar para establecer el diseño de Dios y el reino de Dios en medio de este mundo malo y perverso. Todos tenemos una asignación, todos tenemos algo que aportar, todos tenemos una bendición de parte de Dios. Hermanos, gracias a Dios por los diferentes ministerios. Gracias a Dios por lo que Dios te ha entregado. Tú eres exitoso en lo que Dios te ha entregado. Cuando uno dice que es pastor, mis amados hermanos, y va a algún lugar, la primera pregunta que le hacen a uno, ¿y cuántas ovejas tienes? Mis hermanos, a eso ha llegado el pueblo de Dios. A eso hemos llegado. Esa pregunta no tiene nada de malo. Mis hermanos, siempre estamos con la mentalidad natural. Es lamentable, es triste, pero siempre está la mentalidad natural. ¿Cuántas ovejas tienes? No, tengo 3 ovejas, no, tengo 5 ovejas. Hermano, gloria a Dios por las 3 ovejas que tienes. Gloria a Dios por las 5 ovejas que tienes. Gloria a Dios. Es preferible, mis hermanos, 3, 5, 7, 10, los que Dios en su infinita misericordia nos haya entregado. Es preferible poder cuidar de esas, hermanos, que decir, tengo 1000 ovejas, ¿sí? Tengo 1000 ovejas, pero no sé qué necesidad tienen las 1000 ovejas. No sé cómo amanecieron las 1000 ovejas. No sé qué está pasando la situación, las 1000 ovejas. Todos los pastores que estamos aquí, todos los ministros que están conectados aquí, hermanos, no se ponga triste porque no tiene multitudes. Por eso. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Un Dios grande que estableció una verdad, un diseño y un propósito para ti. Yo alabo a Dios por 1 oveja, alabo a Dios por 2 ovejas, por 3, por 5 ovejas que Dios me ha entregado. Yo alabo a Dios, mis hermanos. Responsabilidad. Cada vez que Dios te entrega una persona, un hijo espiritual, es el deber de estar cubriendo a ese hijo a través de oración. Es de tomar tu tiempo para tú orar por ese hijo espiritual. Si verdaderamente somos esos pastores, verdaderamente somos esos siervos que queremos ser aprobados por el Señor, no podemos estar comparándonos, debemos estar rodeando las 3 o las 5 ovejas que Dios nos ha entregado. No podemos ser pastores de nombre, no podemos ser siervos de nombre. Delante de Dios como siervos aprobados, ¿sí? Siervos que verdaderamente hacen la voluntad de Dios. Y qué hermoso, mis amados hermanos, que Dios pueda decirte, estoy agradado con el trabajo que haces con las 2 y con las 3 ovejas. Estoy muy agradado. Tú sabes, cuando tú tienes 3 o 5 ovejas, y que tú puedas establecer eso que Dios, ese diseño que Dios te ha entregado, y tú puedas establecer ese diseño en esas 3 o en esas 5 ovejas. Amados amigos y pastores,
¿Cuánto no se gana espiritualmente? ¿Sí? ¿Cuánto no se gana? Es una ganancia tremenda cuando estas 3, 5, 10 ovejas se conectan con el diseño que Dios te dio para impartirlo y para replicar ese diseño que es la voluntad de Dios, ¿sí? Ahora, con esto no estoy diciendo que cuando tengas 100 o 200 o 300 está mal. No, mis amados hermanos. Y Dios obra conforme a la voluntad de Él. Para unos serán 2, para otros serán 5, para otros serán 100, para otros serán multitudes. Y si Dios da multitudes, porque te dio la capacidad para cuidar esas multitudes y para tú administrar todo lo que llega a tu ministerio, ¿sí? Porque finalmente, mis hermanos, el crecimiento que Dios que se da, que sea un crecimiento genuino, que no sea un crecimiento manipulado, que no sea un crecimiento porque hago aquí, porque hago acá, porque voy a traer, no, porque esto no se trata de ir a cazar, no. Y qué feo suena, ¿verdad? Y qué fuerte. Eso no se trata de eso, mis amados hermanos. Se trata de hacer la voluntad de Dios. Esto no se trata de ir, coger, no, venga para acá y venga porque yo quiero tener. No, así no es, así no es. Y Dios nos da esta palabra hoy, mis amados hermanos, porque Dios nos quiere recordar. Dios nos quiere recordar estos principios, porque un día Dios te va a levantar. Un día un día se va a terminar todo esto, un día se va a terminar esta pandemia, un día va a llegar nueva gente, un día va a llegar personas que quieren buscar más de Dios después de todo esto. Van a pasar muchas cosas. Va a haber mucho movimiento espiritual. Y nosotros debemos estar preparados para lo que Dios vaya a hacer en su infinita misericordia. Debemos estar preparados y debemos estar preparados con la verdad de Dios, con la palabra de Dios, con esa palabra que no es manipulada, sino que es la palabra, la real, la que Dios habla, de permanecer en Él, de buscarle a Él y de andar conforme a su voluntad y a forma de sus preceptos. Nosotros como siervos de Dios no podemos estar agradando a los hombres. Nosotros tenemos que caminar agradándole a Dios, ¿sí? Nosotros agrademos a Dios. Este es nuestra principal, mis amados hermanos, agradarle a Dios. No podemos agradarle a los hombres. Agrademos a Dios porque no le servimos a los hombres, le servimos a Dios. Y el ministerio que Dios te ha entregado es para agradarlo a Él. La labor que Dios te ha entregado es para agradarle a Él, para que lo hagas y yo lo haga con completa integridad, con completo amor, con completa convicción de que fue Él el que nos llamó a servirle y en integridad, a servirle con amor, a servirle como Él quiere que le sirvamos. Por eso, mis amados hermanos, debemos, Señor, tener estos principios bien claros y bien presentes para cuando Dios empiece con el mover, para cuando Dios obre lo que va a obrar, para cuando Dios estremezca cosas que Dios tiene que estremecer, Dios va a estremecer, tú estés preparado y no te olvides de estos principios, porque tu vida, tu ministerio es para agradarle a Dios, ¿sí? Es para agradarle a Dios. Tú tienes que estar seguro de que tú le agradas a Dios. Tú tienes que estar seguro de que estás haciendo lo que Dios te llamó, porque no hay tiempo, mis hermanos, no hay tiempo para nosotros estar perdiendo. Hay que agradar a Dios y hay que establecer el diseño de Dios. Es el diseño de Dios. Y cuando conocemos el diseño de Dios, cuando en verdad buscamos la palabra de Dios y nos mantenemos en la palabra y estudiamos la palabra, no de a raticos, es estudiar la palabra de Dios. Allí vamos entendiendo el diseño de Dios. Allí vamos siendo limpiados. Allí nuestros ojos van siendo aclarada nuestra visión. Debemos de permanecer en el diseño de Dios, mis hermanos. Hay que permanecer en el diseño de Dios. Hay que creerle a Dios. Hay que caminar en fe. Hay que mantenernos en intimidad. Hay que mantener esas motivaciones correctas delante de Dios, sirviéndole con amor a Dios, con agrado, y con todo lo que entreguemos al servicio del Señor, lo entregamos con amor. Cada vez que tú des el diezmo, la ofrenda, ¿sí? Para que el reino de Dios sea establecido, para que el reino de Dios sea multiplicado, hazlo con amor, hazlo porque es para el Señor. Y el reino de Dios necesita establecerse. Y qué hermoso es poder uno colaborar, qué hermoso es que tú puedas bendecir, ¿sí?
el ministerio, qué hermoso que tú puedas bendecir la obra del Señor. Es importante que nosotros lo hagamos, que establezcamos el diseño de Dios, que mantengamos esas motivaciones correctas a la hora de servir al Señor. Permanezcamos en la verdad, que conozcamos esa verdad. Podemos ser, mis hermanos. Así como leíamos en Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos o la rama. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Es necesario dar frutos. Es necesario dar frutos, es necesario de permanecer en el Señor, es necesario de dar estos frutos, es necesario que en este tiempo confinados, es un tiempo, mis amados, de preparación, es un tiempo de buscar más del Señor, de conocer más del Señor, es un tiempo de unirnos más al Señor, de unirnos más a su palabra y de conocer el diseño que Él estableció para tu vida, para tu hogar, para tu ministerio, para caminar en Él. Equivocarse. Estamos en tiempos postreros. Hay que establecer el diseño. Cuando salgas de este tiempo, a lo que tú salgas o lo que tú vas a continuar haciendo, es que sea conforme al diseño de Dios, conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios te ha revelado. Recuerda, tienes que estar ahí pegado con el Espíritu Santo de Dios, pero el Espíritu Santo de Dios, lo que Dios te dirija a través de su Espíritu siempre tiene que estar guiado por su Espíritu y su Espíritu siempre te va a guiar conforme a la palabra de Dios. Así guía el Espíritu guía siempre conforme a la palabra de Dios. Mis amados hermanos, esto es lo que el Señor me permitía de recordar estos principios, ¿sí? Estos principios que representan el diseño de Dios. Espero que haya sido de bendición, como ha sido de bendición para mí recordar estos principios en los que el Señor me pide que me mantenga como hijo y como siervo de Dios. Doy gracias a Dios por sus vidas, les bendigo. Que la gracia, que el favor del Señor esté con ustedes, que la presencia del Señor abrigue sus vidas, sus hogares y su ministerio. Que sea el Señor sobreabundándoles natural y espiritualmente, que no tengan falta de ningún bien en este tiempo, que la gloria del Señor sea sobre sus vidas, que la palabra sea revelada cada día en sus vidas, valoren cada palabra. Este ministerio Dios le ha entregado una palabra preciosa, este ministerio recibe palabra de bendición cada día y hermanos, valoremos cada palabra, valoremos cada bendición, porque todo este tiempo y toda esta palabra es para cada día fortalecernos, para cada día guiarnos y llevarnos al cumplimiento de ese diseño que Él ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y qué bonito es saber que Dios pensó en ti para que le sirvieras, para que tuvieras una intimidad con Él, para que le conocieras, para que caminaras en esos principios. Y a eso estamos llamados, a caminar conforme a la voluntad de Dios, a permanecer en fe.